Bueno, chicos, la idea de hoy es empezar a trabajar con la unidad número 5 de la asignatura, la unidad llamada integrales definidas y aplicaciones económicas. En particular, esta unidad es continuación de la unidad anterior. Tranquilamente podría haber estado dentro de los contenidos que se desarrollaran en la unidad 4 y hacer una unidad 4 un poco más extensa. Fue decisión de la cátedra particionar la teoría en dos partes, lo que era el cálculo de integrales indefinidas, es decir, el proceso para hallar la familia de primitivas a partir de una función, y ahora lo que vamos a trabajar en esta segunda parte de la asignatura es el cálculo de integrales definidas, es decir, integrales cuando uno las define dentro de un intervalo de análisis, un intervalo de integración. Esta unidad es una unidad corta, es una unidad que tiene estructura similar a lo que tenía la unidad anterior. Vamos a tener una definición de integral definidas, al igual que hubo una definición para integrales indefinidas. Vamos a tener propiedades específicas de las integrales definidas, vamos a hacer un desarrollo de eso dentro de la teoría. Y para poder definir lo que son las integrales definidas, es decir, poder arribar a esta definición, tenemos un procedimiento que nos va a permitir entender cómo se arriba al cálculo de integrales de este tipo. Después nos aparece un resultado que es muy fuerte dentro del cálculo matemático, denominado teorema fundamental del cálculo. Este tema, márquenlo como muy importante tanto para el examen parcial como para el examen final. Como les decía hace un ratito, en el examen parcial van a tener que manejar el enunciado con hipótesis y tesis de este teorema. Este teorema se divide en dos teoremas más pequeños. No vamos a evaluarles para el examen parcial la demostración. Esa demostración se la vamos a evaluar en el examen final. Y este teorema lo que nos va a permitir arribar es a este resultado matemático, que nos dice que si f es una función continua en un intervalo cerrado a b, es decir, un intervalo de análisis, la integral que ocurre entre estos dos valores o extremos de integración o límites de integración dan por resultado una resta. Esta resta no es otra cosa que el incremento absoluto que asume la función primitiva en el intervalo de análisis. Cuando uno dice la función primitiva o la familia de primitivas, estamos pensando en que nosotros vamos a hacer un proceso para integrar esta función, hallar su primitiva y posteriormente evaluarla en los extremos de integración. Si yo evalúo una función en el extremo superior y le resto la misma función en el extremo inferior, lo que estoy calculando es lo que hacíamos en matemática 1 al calcular el incremento absoluto de la función. Incremento absoluto, cambio real, es decir, el cambio en el valor de imagen cuando la variable x pasa de a b. ¿Cuánto cambió la imagen? Este es el resultado que permite conectar de alguna manera el cálculo diferencial, es decir, el cálculo donde nosotros estudiamos el proceso de derivación, todo lo que sería el estudio dado en matemática 1, con lo que es el cálculo integral, que es lo que estamos viendo como tema en matemática 2. Estamos haciendo hoy la unión entre las dos matemáticas. Piensen que ya con esta unidad estamos terminando la asignatura y entonces vamos a hacer el nexo entre los dos bloques teóricos que hemos tenido a lo largo del año. Por último, esta unidad nos va a permitir calcular áreas entre curvas, tema importante que es sencillo, pero bueno, vamos a tener que ver las particularidades. Y lo que vamos a estudiar en la clase de la semana que viene son las integrales impropias, es decir, un caso particular de integrales definidas y el excedente de los consumidores y de los productores como aplicación económica de este contenido teórico. Todo esto que está marcado en rojo lo vamos a ver la semana que viene. Empecemos ahora. Ustedes tienen dentro del material que ya les hemos subido un procedimiento para poder hallar el valor del área bajo una curva. En particular, si uno recuerda ya desde lo que sería
los contenidos abordados en el secundario, hasta incluso en el primario, uno podría decir, bueno, el área de un rectángulo o de un cuadrado tiene una forma, un cálculo explícito. Yo, por ejemplo, ¿cómo calculo el área de un triángulo? Si me pongo así, tengo una formulita para poder calcular el área de un triángulo. ¿Se acuerdan cuál era la expresión? Base por altura dividido 2. Bueno, si el triángulo era rectángulo, base por altura dividido 2. Si el triángulo no era rectángulo, ¿habrá sido la misma expresión o no? ¿Se acuerdan algo de eso? Piensen que todas esas definiciones que eran básicas, hasta incluso cuál era el área de un círculo, cómo calcular el área de una circunferencia centrada en un punto, cómo calcular el área de un rectángulo. Bueno, eran formas para poder definir de alguna manera un proceso de cálculo de área para figuras geométricas sencillas. Pero cuando tenemos una función, es decir, una curva que puede tener este comportamiento, el cálculo del área que corresponde a esta región que aparece acá pintada en color amarillo, no es tan sencillo. Fíjense que es una figura plana, la estamos fijando en un plano XY y por lo tanto esta figura no tiene altura. ¿Bien? Está toda planchada en una hoja, pensémoslo así. Entonces, si uno quiere calcular el área comprendida entre la función que tenemos acá, el eje de las X, y las rectas verticales X igual a A y X igual a B, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, el procedimiento lo que nos dice es que si f es una función continua y positiva, porque parte de ese supuesto, el área bajo una curva se puede hacer mediante dos tipos de procedimientos. Ese cálculo se puede realizar o aproximar mediante dos tipos de procedimientos, que son los procedimientos que les voy a explicar a continuación y que son los que tienen desarrollado dentro de la teoría. El primer procedimiento, la primera alternativa, lo que nos dice es, dado que estamos trabajando en un intervalo cerrado AB, dividí el intervalo de análisis en n partes de igual longitud, siendo n un número entero positivo. Cada parte tiene igual longitud. Podría no tenerla. Esa es una realidad. Yo podría dividir esto en n partes. Agarro el eje de abscisas entre el intervalo que va definido entre A y B y lo particiono en n partes. Hago un total de n cortes, pensémoslo así. A partir de eso, construí, lo que te dice el procedimiento es construir rectángulos cuya base sea la amplitud que hayas definido en cada uno de los n cortes y cuya altura, a ver si alguien se da cuenta, ¿cómo se define la altura de este rectángulo? Miren cada uno de estos rectángulos. ¿Quién define la altura de esos rectángulos? Y La Un imagen de valor la de y. función. Claro, el valor de imagen de la función. Si yo miro un intervalo, por ejemplo, tomo el intervalo desde x4 a x5. La función asume estos valores de imagen. ¿Cuál tomo acá? Entre x4 y x5. Fíjense. ¿Qué valor de X4. y? El valor de y de x4. ¿Qué particularidad tiene el valor de y en x4? ¿Es la imagen más grande o la más chiquita dentro del intervalo? La más alta, La la más chica. grande. Es la más chica. Desde x4 a x5, fíjense, la imagen va de acá y después la imagen de la función crece hasta acá. Por lo tanto, tome el valor de imagen más chico. Si me voy, por ejemplo, entre x1 y x2, miro los valores de imágenes que están dentro del intervalo definido por x sub 1 y x sub 2. ¿Qué valor de imagen elijo? El de x sub 2. ¿Qué casualidad, qué característica tiene? Es el menor valor de imagen en cada uno de los intervalos. Entre x sub 2 y x sub 3, fíjense que yo no elijo ni la imagen de x sub 2 ni la imagen de x sub 3. Elijo la menor imagen. Está definida en un punto intermedio. Se van dando cuenta que todos los rectángulos tienen altura definida como el menor valor de imagen
que asumen la función dentro del intervalo que estén considerando? Sí. Sí, sí. Y Bien, siempre elijo el más chico. siempre elegimos el más chico. Particionas el intervalo en n partes y miras cuál es el valor de imagen más chico dentro de ese intervalo. A partir de eso, definís la altura del rectángulo. Piensen que aun cuando rindan de manera presencial acá en Río Cuarto o en algún llamado virtual que vayan a tener tanto en diciembre como en los llamados de febrero, marzo, de acá en adelante, nosotros podemos pedirles que grafiquen en la situación. Y entonces es importante saber cómo vamos a hacer esos rectángulos, cómo los vamos a construir una vez que particionamos el área en n partes. Bueno, la altura menor es la que se toma. El primer procedimiento dice toma la altura menor. Si tomamos la altura menor, fíjense que cada rectángulo va a tener como base la amplitud del intervalo que va desde el menor valor de x al mayor valor de x. Como estos valores de x los hemos definido como x1 o x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, hasta llegar a x sub n, dado que hacemos n particiones, la base, es decir, la amplitud de este rectángulo, de la base de este rectángulo, ¿cómo la vamos a definir? ¿Cuánto es la amplitud en el intervalo x sub 2 hasta el x sub 3? ¿Cómo defino esa amplitud? La amplitud es una medida de distancia. ¿Qué tengo que hacer para saber cuánto vale la base de ese rectángulo? X sub 2 más 1. X sub No. 3 menos X Al sub revés, 2. la diferencia. Claro, es la resta. Si esto vale 8 y esto vale 10, ¿cuánto vale la base? ¿Qué amplitud tiene la Derecha. base? 2. Es la resta 2. sería 2. Entonces uno hace 10 menos 8. Bueno, en general, para cada una de las bases que vamos a construir en cada uno de los rectángulos, fíjense que por definición, cada rectángulo está definido entre un intervalo que va. Yo tengo de x sub 0 a x sub 1. Entonces, fíjense que lo que se hizo para la construcción del primer intervalo, para que acá vaya el valor x sub 0 y acá le pongamos x sub 1, si yo ahí va a ser la variable que voy a ir generando para cada uno de los rectángulos, lo que tuve que hacerle el subíndice es restarle 1 para que me dé x sub 0 al x sub 1. Cuando voy del x sub 1 al x sub 2, la y valdría 2. Entonces el anterior sería y menos 1. 2 menos 1, 1. Desde x sub 1 a x sub 2. Y así sucesivamente. En general, para calcular la base, bien como hicieron ustedes, el valor de x más grande menos el valor de x más chico dentro del intervalo. Hago la resta. Así se construye la base. A modo de ejemplo, la amplitud de la base del tercer rectángulo, que es x sub 3 menos x sub 2, que es lo que tienen ustedes escrito en la teoría. Y por otro lado, la altura se define como un valor de imagen. Ese valor de imagen es el menor valor de imagen que asume la función dentro del intervalo que estemos analizando. Por eso está escrito acá el intervalo de manera general. Uno podría decir dentro del intervalo que se esté analizando es el menor valor de imagen. Y ese valor de imagen lo vamos a denotar como un m sub i. Es el valor mínimo de imagen para el intervalo i, o dicho de otra manera, para el rectángulo i. A partir de eso, estos rectángulos que hemos construido bajo esta lógica se llaman rectángulos contenidos o rectángulos inscritos. Bien, rectángulos que están contenidos dentro de la gráfica de la función. Están por debajo de la gráfica de la función, por encima del eje de las x, y yo me pregunto, el área de estos rectángulos, ¿cómo las vamos a calcular? ¿Cómo se calculaba el área de un rectángulo? La base por altura. Por altura. Base por altura. O sea que lo que tengo que hacer es el producto de esta expresión multiplicada por esta expresión. ¿Cuánto será el área, por ejemplo, del rectángulo 3? X sub 3 menos x sub 2. Esta es la base multiplicada por lo que valga la altura del rectángulo 3 por m sub 3. Así iremos construyendo el área de este rectángulo. De la misma manera haremos para los n rectángulos que tenemos. Perdón, En profe, que me perdí general, un cachito.
Me perdí un Vamos de cachito nuevo. cortito. No, que me perdí justo un cachito cortito. M3 sería el valor de I. M3 es el menor valor de I dentro del intervalo. Dentro sí, pero sería el valor que toma I. Exacto. Y es el más chico Perfecto. bajo este procedimiento. Por eso uno tiene la M minúscula, que la M minúscula siempre se denota en matemática para decir un valor menor, de ordenada, un menor valor de I o de imagen de la función. Bueno, entonces, yo les pregunto, esta área que podríamos calcular de color verde, ¿es más grande o más chica que el área original, que es la que queríamos calcular? El área original es la de color amarillo. ¿O es igual? A la vista pareciera que es más chica porque hay lugares que no se ocupan, pero la verdad es que no Exacto. sé. Exacto. Sí, más chica. Es más chica. Es más chica porque te quedan espacios sin rellenar. Te quedó toda esta parte amarilla, Siempre. esta partecita de acá. La pregunta Siempre va es, a ser ¿qué más pasa? chica. Exacto. ¿Qué pasa si yo aumento el número de rectángulos? ¿Va a ser más chica Nos vamos a siempre? acercar más al valor aproximado. O sea, nos vamos a aproximar más al valor. Exacto. Nos vamos a aproximar más porque si en vez de tener la cantidad de rectángulos que tengo acá tuviera el doble o el triple, y seguramente se rellenará mejor estos espacios que están en color amarillo, en realidad es como un color cremita, pero la situación es que la aproximación va a ser mejor. En general, uno puede decir, bueno, si yo tengo un grupo de n rectángulos, el área que yo calculo por medio de estos rectángulos contenidos no es otra cosa que la suma de las áreas particulares de cada uno de estos n rectángulos. Fíjense que el primer rectángulo tiene por base x sub 1 menos x sub 0. Esta es la amplitud de la base. ¿Y cuál es la altura? Lo que valga el valor de imagen en el rectángulo 1, el menor valor de imagen. Para el rectángulo 2, la base la construyo desde x sub 1 a x sub 2. La amplitud de esta base la resta x sub 2 menos x sub 1. Y la multiplico por la altura para decir, bueno, hay un valor de imagen. De esa manera construyo el área. Así para cada uno de los n rectángulos. Por lo tanto, lo que yo tengo acá es una suma de áreas. Y esa suma de áreas no es otra cosa que una sumatoria que la puedo escribir desde i igual a 1, fíjense, desde el primer rectángulo hasta el rectángulo enésimo, el rectángulo, el último que yo esté creando, yo voy a sumar los n rectángulos. ¿Y qué voy a sumar de los n rectángulos? Esta expresión que aparece acá. ¿Alguien me puede decir quién es esta expresión? M sub i por x sub i menos x sub i menos 1. ¿El término general será? Va a ser un término general, no nos vayamos a serie todavía, pero ¿qué termina siendo eso? El área. El El área área. de cada uno de los Ah, el área. rectángulos. Una forma general de poder escribir el área. Fíjense que no es otra cosa que la base, que la calculo de esta manera, multiplicada por la altura. Mi pregunta es, ¿esto que yo tengo acá para un total de n rectángulos, es una serie? Bajo los conceptos o definiciones de serie que hemos trabajado en la unidad número 3. Sí. ¿Todos ¿No de sería acuerdo? una sucesión? Es una No, sucesión, es una serie. Es una Tengo serie. una Es la sumatoria. tengo Una una sumatoria. Claro. Entonces, si hay una sumatoria, normalmente uno descartaría la idea de una sucesión. Pero mi pregunta es, ¿será una serie esto? Para hacer una serie, ¿cuántos términos tengo que sumar? Infinitos. Infinitos. ¿Y acá cuántos términos estoy sumando? N. N. ¿Es una serie entonces? No. No. N podría valer 50, podría valer 3 o podría valer 3 millones. Pero es un número finito y determinado. Por lo tanto, esto por más que yo lo escribo acá como una suma, es una suma finita, porque el n es un número finito y determinado. Es un número entero y positivo. Bien, entonces tengan en cuenta
que cuando uno está haciendo el desarrollo de este tema, es válido hacer esa aclaración. Ojo que por más que tenemos un sumatorio, no tenemos una serie. En realidad tenemos una suma finita. ¿De qué? De áreas de rectángulos. El procedimiento podría admitir que la distancia que hay entre x sub 1 y x sub 2 sea la misma que hay entre x sub 2 y x sub 3, que la distancia que hay entre x sub 3 y x sub 4 sea la misma que hay entre x sub 4 y x sub 5 y así sucesivamente. Pero también uno podría generar una amplitud de intervalo que vaya, por ejemplo, desde el x sub 6, un ejemplo, hasta este valor, y decir, yo construyo un rectángulo que tenga una base más grande que las anteriores. Porque cuando miro esta definición, en general, esta distancia yo la hago como una resta entre el valor de imagen, perdón, el valor de x más grande dentro del intervalo menos el valor de x más chico. Entonces, cada rectángulo, si bien uno dice lo divido en n partes de igual longitud, no necesariamente tendrían que tener igual longitud. Una equivalencia que ocurre si todos tienen igual longitud, la base de estos rectángulos yo la puedo obtener simplemente haciendo la resta de b menos a, es decir, el valor de x más grande menos el valor de x más chico. Esto me daría la amplitud de toda la base que tiene esta figura y dividirlo por la cantidad de rectángulos. Bien, a partir de eso determinaría la amplitud de cada uno de los rectángulos, que tendría que ser de la misma manera, o sea, tener todos la misma amplitud. Fíjense que entonces este primer procedimiento permite que la diferencia entre x sub i menos 1 y x sub i sea distinta para cada uno de los n rectángulos, mientras que si yo quiero que todos tengan la misma base, puedo hacer este procedimiento, restar el valor de x más grande menos el valor de x más chico dentro del intervalo de análisis. El intervalo va desde a hasta b, entonces hago b menos a y divido por la cantidad de rectángulos que quiero. De esa manera, una expresión equivalente a la que está acá es la que tienen acá. ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Ustedes pueden usar cualquiera de las dos expresiones siempre y cuando sepan dar las consideraciones de que en qué caso se utiliza esto y para qué casos es aplicable y cuándo quiero hacer esta transformación si fuera necesario. El otro procedimiento es exactamente igual al anterior con una única modificación. A ver si alguien se da cuenta. Yo ahí ya les marqué los nuevos rectángulos que se van Que a la altura ahora llamar. está en el punto máximo del intervalo. La altura, en vez de estar en el punto mínimo, está en el punto máximo. ¿En qué cambia el procedimiento? A ver si pensémoslo. Que el resultado va a ser mayor al área que nosotros queremos El averiguar. área buscada. Perfecto. Se dan cuenta que en realidad, si uno sabe el primer procedimiento, el segundo procedimiento va a ser lo mismo, nada más que la base de los rectángulos se van a obtener de la misma manera, pero la altura se va a tomar como el mayor valor de imagen que asume la función dentro del intervalo analizado. Y es a partir de este proceso que los rectángulos que se construyen son rectángulos continentes, es decir, rectángulos que tienen un área, cuando yo la sumo, mayor al área que estoy buscando, al área de la figura que estoy buscando. La expresión va a ser similar a la anterior, la suma desde igual a 1 hasta n. Yo tengo la base que la voy a escribir de la misma manera, donde va a cambiar la definición de la altura. En vez de tomar un m chiquito, tomo un m mayúsculo para decir el mayor valor de imagen. Y bajo esta misma lógica, uno puede encontrar una aproximación del área tomando una base para cada uno de los rectángulos que tenga la misma amplitud en cada uno de ellos. Y es a partir de eso que lo que podría hacer es esta cociente, hacer b menos a dividido n. Bien, o sea, teniendo esta expresión o la expresión de acá abajo. ¿Se entendió el segundo procedimiento? Sí. Sí, Bien. sí. Y bien, como advirtieron ustedes, esta suma es mayor o a lo sumo igual al área buscada. Yo les pregunto, ¿en qué casos será este procedimiento, el cálculo de área, será exactamente igual al área que estamos buscando?
¿Cómo tendría que ser la figura de atrás para que el área que yo estoy buscando la pueda realmente calcular con áreas de rectángulos? Lineal. Si fuera una lineal, siempre me quedaría como una partecita que aproximo de más o aproximo de menos. Una sucesión podría ser o no. No, piensen en una figura, una función. ¿Cómo tendría que ser esta función para que el área que yo estoy Constante. aproximando... Constante. Exacto. Tendría que ser constante para que el área que estoy aproximando sea exactamente igual al área que estoy buscando. Y lo que tendría que tener una línea recta, horizontal, así. Entonces, bajo ese caso, el área de los n rectángulos coincidiría con el área que estoy buscando. Cuando la figura ya no tiene no es una constante, ya es una lineal creciente, una lineal decreciente, voy a tener siempre un proceso de exceso o de defecto en el cálculo de la aproximación de esa área. Y obviamente, cuando ya vamos a otras funciones que no tienen ni siquiera una forma de una lineal, una cuadrática, una exponencial, una logarítmica, bueno, siempre nos va a pasar, o vamos a aproximar de más o vamos a aproximar de menos, dependiendo cómo construyamos esos rectángulos. Cuando uno piensa cómo poder hacer una mejor aproximación, uno podría aumentar el número de rectángulos. Fíjense que lo que hemos hecho acá es casi triplicar el número de rectángulos que teníamos construidos como rectángulos contenidos. Y la aproximación es mejor. Bien. También uno podría hacer al revés. Aumentar el número de rectángulos bajo el concepto de la construcción de rectángulos continentes. Sin embargo, estamos haciendo aproximaciones. No estamos calculando el área exacta. Y entonces, nuestra pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para realmente calcular el área exacta? ¿Qué operación habrá que hacer para llegar a calcular el área correspondiente a esta figura que tiene una cara no plana, esta cara superior? Una resta se podría. ¿Una resta entre qué se te ocurriría hacer? Y entre el cálculo de la más grande, o sea, de la que sobrepasa el dibujito, con los rectángulos más chicos. Bien, uno podría tratar de hacer esa resta para decir, bueno, cuánto es lo que cuánto es lo que hay por arriba, cuánto es lo que está por debajo, y decir, bueno, el valor real está entre medio. Ahora la pregunta es, ¿esa resta está bien el razonamiento? Está muy bien el razonamiento. Esa resta entre la aproximación por exceso y la aproximación por defecto, siempre va a haber una diferencia. Van a ser exactamente iguales cuando ocurra un proceso, que no es otra cosa que aumentar el número de rectángulos a infinito. Cuando yo pueda generar la cantidad de rectángulos máxima que a mí se me ocurra hacer, es decir, cuando el número de rectángulos tienda a infinito dentro del intervalo considerado, la aproximación va a ser cada vez mejor y obviamente va a llegar un momento donde voy a poder realizar a través de una aproximación el cálculo exacto. Cuando uno dice n tiende a infinito, ¿qué operación matemática aparecerá? El límite. Límite. El límite, no me queda otra. Entonces, para poder definir el área como una integral definida, vamos a tomar límite. Pero ojo con una cuestión. Al aumentar el número de rectángulos, ¿qué le va a pasar a la base de cada uno de los rectángulos? Si yo en vez de tener acá, supónganse que acá hay 30 rectángulos. En vez de tener 30 rectángulos cuya base tiene esta amplitud que aparece acá, ¿qué va a pasar si en vez de tener 30 tuviera 300 rectángulos? La base va a ser más chiquita. Va a ser más chiquita. Por lo tanto, ¿a cuánto va a tender la base? A cero. A cero. A 0. ¿Bien? O sea que cuando aumento el número de rectángulos, automáticamente la base se hace más chica. Entonces existe un condicionamiento en ese límite. Hay que tener en cuenta eso.
Y obviamente que va a ocurrir lo que decía la compañera. No importa si tomamos el valor de imagen más grande o el valor de imagen más chico, mientras mayor sea el número de rectángulos, esa diferencia entre la imagen que existe por exceso o la aproximación usando la imagen más chiquita va a ser cada vez más pequeña. Entonces, la teoría matemática lo que dice es, no te preocupes tanto por determinar el valor de imagen, si es el más grande o es el más chico, mientras que vos tomes límite cuando n tiende a infinito y penses que la base tiende a cero, vos lo que podés hacer directamente es tomar el valor de imagen que asume la función. Porque a medida que n tiende a infinito, la imagen más grande y la imagen más chica para el rectángulo que estés considerando va a ser la misma. Entonces, esto que queda escrito acá no es otra cosa que la definición de lo que nosotros vamos a comprender por integral definida. La integral definida no es otra cosa que el límite cuando n tiende a infinito y por consiguiente la base o la amplitud de cada uno de los rectángulos tiende a cero, de esta suma que va desde igual a 1 hasta n de un valor que representa la altura del área del rectángulo multiplicada por la base de ese rectángulo. ¿Queda claro esa expresión? Sí, sí. Bien, ¿alguna duda de esa definición de cómo pasamos de la altura más grande a la altura más chica simplemente poniendo esto ahora? ¿Quedó claro por qué yo puedo decir tomo la imagen más grande o la imagen más chica o simplemente un valor de imagen? Porque cuando n tiende a infinito, todos van a ir al mismo valor de imagen, todos van a coincidir en el mismo valor de imagen. ¿Se entiende esa parte? Sí, sí. Bueno, Sí, sí, profe. porque es una cuestión, una aclaración que es importante para que no, porque les puede hacer ruido. ¿De dónde sale la f de xy? La f de xy es la altura definida, que no importó si era la más grande, la más chica o un valor promedio, no importó cuál sea la metodología, a medida que n tiende a infinito, eso va a construir la definición de integral definida. Si yo tapo el límite acá y me quedo con esta sumatoria finita, piensen que yo tapo el límite y me quedo con la suma desde igual a 1 hasta n de un valor de imagen multiplicado por la amplitud de la base de cada uno de los rectángulos, lo que estoy construyendo, que es lo que estuve haciendo en los procedimientos anteriores, es lo que se denomina en matemática suma de Riemann. Bien, suma de Riemann en honor al matemático. Bien, en general, piensen que todas estas deducciones surgieron ya hace muchos años. De hecho, hasta incluso a veces distintos matemáticos a lo largo de la historia han deducido los mismos procedimientos, pero con metodologías distintas, o a través de distintos procedimientos han arribado a los mismos resultados matemáticos. En general, la suma de Riemann es una suma que es importante que ustedes manejen en términos de la definición. La suma de Riemann es una aproximación al área que vamos a querer calcular. Es la que obtuvimos por alguno de los métodos anteriores, donde acá yo puedo tomar como base la base más grande, perdón, como altura, la altura más grande del rectángulo en términos de su valor de imagen dentro de las imágenes que asumen la función en el intervalo considerado, la imagen más chica, o puedo tomar directamente un valor de imagen, que es lo que me dice acá. La imagen para cuando x vale el valor x sub i, es decir, el valor de x correspondiente a uno de los extremos. En todos los casos voy a construir una suma que es una suma finita. Finita porque tiene n rectángulos. Bien, esto no es una serie. Cuando yo esto lo hago tender a este límite, cuando n tiende a infinito, acá sí aparece la definición de series. Y es lo que va a dar origen a lo que se denomina integral definida. Cuando yo quiero integrar una función en un intervalo de análisis, lo que voy a hacer en principio es calcular este límite. Bien, matemáticamente lo que estoy haciendo es resolver
el resultado de una serie. Ver si esto converge o si esto diverge. ¿Qué creerán ustedes? ¿Será convergente o será divergente el resultado de esta suma de rectángulos? ¿Dará un Convergente. valor finito y determinado? Sí, Sí, daba cero, ¿no? sí, ¿Dará cero? va a Yo le- converger. Va a ser convergente. Y la pregunta es, ¿dará cero? Buena observación. A ver si da cero o da un número mayor que cero. Estoy pensando en un área. El área de esta figura. Yo digo, ya de por sí tomo un rectángulo al azar. Tomo, por ejemplo, este rectángulo. La base va a tener una amplitud en los valores de x y la altura va a tener un valor de imagen positivo. Por lo tanto, el producto va a ser positivo. La suma de todo esto siempre va a ser mayor que cero. Lo que yo no sé es cuánto vale esa suma. Esa suma es el resultado de esa operación matemática definida como integral definida. Yo sé que siempre va a dar convergente porque por más que el límite cuando n tienda a infinito de esta suma, esta es una suma finita. Por más que le haga tender a infinito el número de rectángulos y las bases tiendan a cero, el área, vuelvo ya desde esta primera área, esta área es un área finita, bien, está delimitada por una cara superior, que no es una cara recta, bien, hay una curva, una base, que es el eje de abscisas, y tiene altura, bien, entonces es finita. Y donde, disculpa Juan, donde hay una condición muy importante que se define al principio, que es que la función sea continua en ese Exacto, intervalo AB. bien, exacto, bien Mati, buen comentario. La función es continua, entonces eso nos da la pauta de que el resultado de esto va a ser un número finito y determinado. No sabemos cuánto va a dar, pero sabemos que es un número finito y determinado. Buen comentario ahí, Mati. Entonces, a partir de eso, si f es continua en un intervalo cerrado, la integral definida la vamos a definir de esa manera, como el límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Continúo con alguna parte de la teoría. La integral definida, por definición, con una f continua sobre un intervalo cerrado AB, se denota como la integral entre A y B de f de x diferencial x. O sea, lo que lo vuelve como una integral definida es definir que existen límites de integración, es decir, a extremos a partir del cual voy a hacer el estudio. Y fíjense que los dice, es el límite de la suma de Riemann, cuando n tiende a infinito. El límite de la suma de Riemann lo que nos está diciendo, la base del rectángulo tiende a cero y n tiende a infinito. Este límite, denominado A, también se llama límite inferior o extremo inferior del intervalo de integración. B es el límite superior de integración. Y un supuesto que nosotros dimos para que esto tenga sentido es que la función tenía que ser positiva. Es decir, esta f de x tenía que ser positiva dentro del intervalo de análisis, encontrarse por encima del eje de abscisas. Entonces, si ocurre eso, y los valores x igual a y x igual a b son valores finitos y determinados, esta área la vamos a poder calcular por medio de una integral definida. ¿Qué ocurre? Que si la función fuera negativa dentro del intervalo de análisis, este cálculo así que estamos haciendo no va a representar un área. Bien, porque pensémoslo, el área, vamos a un caso muy sencillo. Yo tengo un terreno. De frente el terreno tiene 7 metros y de fondo tiene 25 metros. El área de ese terreno es un número positivo. Bien, para que el resultado de eso me dé un número positivo hay condiciones para poderlo especificar. En particular, si yo la función que estoy considerando es una función negativa,
ese resultado que yo voy a calcular por la integral definida no va a ser un área, va a ser un cálculo matemático. Ya después veremos con Mati qué cuestiones hay que hacer o qué cuestiones hay que tener en cuenta cuando esta función fuera negativa y yo quiero calcular un área. Matemáticamente el resultado que voy a hallar va a ser un resultado negativo. Vayamos entonces ahora a la relación que existe entre lo que estudiamos en Matemática 1 con estos nuevos conceptos que estamos introduciendo ahora en Matemática 2. Fíjense que tenemos la misma gráfica de una función en color azul, que es una función continua y positiva dentro de un intervalo de análisis. El intervalo va desde x a x más delta x. Y fíjense que lo que hemos hecho acá es marcar una recta secante y una recta tangente en este punto. La recta secante, ¿se acuerdan que tenía una amplitud? Digámoslo, más que una amplitud, sí. Pensémoslo, tenía una pendiente. Vamos a una cosa más puntual. Díganme si me están escuchando porque yo los dejé de escuchar. Sí, Sí, sí. se escucha. Ah, Sí, perfecto. se escucha, profe. Bien. La recta tangente. ¿Tenía una pendiente o no? Y la recta secante también tenía una pendiente. Yo voy primero a la Sí. recta secante. ¿Cómo calculábamos la pendiente de la recta secante? Y era I sub 2 menos I sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. Bien, como cualquier Ah. pendiente. O sea, si es pensémoslo, la recta secante era una función lineal, podemos pensarlo así. Por lo tanto, lo que hacíamos era el cociente entre delta i sobre delta x. De esa manera hallábamos la pendiente de la recta secante. Y de la tangente tomábamos límite cuando delta x tendía a 0 para calcular la tasa de variación instantánea o simplemente la derivada de la función en un punto. Eso es lo que hicimos en Matemática 1. Ahora, si yo digo, dado el intervalo x más delta x, ¿cuál es el área que yo estoy calculando, por ejemplo, con un rectángulo que contenga toda esa área? Bien, un rectángulo que sea más grande en términos de área que el área que existe bajo esta curva. ¿Yo cómo calculo esa área? ¿Qué operación matemática realizo para calcular el área que aparece acá? Delta X por delta Y. Delta X por delta Y. Fíjense que cuando yo fui a calcular o realizar un cálculo diferencial, es decir, la derivada, cuando fuimos a construir la noción de derivada y pasamos por recta secante, lo que hicimos fue hacer una división para construir esa recta, la pendiente de esa recta, mejor dicho. Mientras que para calcular el área estamos realizando una multiplicación. Entonces, lo que se dieron cuenta los matemáticos ya hace muchos años, en particular fue Newton y Leibniz los que se pudieron deducir esta relación que parece obvia, pero que hace 200 años atrás no lo era tanto, y es lo que dio origen al crecimiento de muchas ciencias dentro de la historia en sí, es que el cálculo diferencial y el cálculo integral estaban relacionados, pero que estaban relacionados a través de operaciones que eran inversas. En un caso hacíamos una división, pensémoslo en términos muy generales, mientras que en el otro caso hacíamos una multiplicación. Eso es lo que nos da la pauta de que una operación es inversa a otra, por lo tanto el resultado de un proceso es el inverso al otro. De hecho, eso es lo que han ya deducido, ya desde la unidad anterior. La integral es el proceso inverso, la integración indefinida es el proceso inverso a la derivación. La derivación de una primitiva nos da por resultado el proceso inverso a la integración. Entonces, en general, el teorema que nos permite ver esa relación se llama teorema fundamental del cálculo. Este teorema es el teorema que va a dar el nexo entre el cálculo diferencial y el cálculo integral. Y obviamente, anótenlo, es un teorema muy importante que ustedes lo deben manejar para cuando vengan a rendir un examen final en términos de su demostración. Y para un examen parcial,
conocer los resultados que genera este teorema, no la demostración. Para el segundo parcial y para el recuperatorio no les vamos a exigir que manejen la demostración, pero sí el resultado de conocer las hipótesis y la tesis que tiene este teorema. Se los presento. El teorema fundamental del cálculo, ustedes dentro de la teoría lo tienen dividido en dos grandes teoremas fundamentales del cálculo, una primera parte y una segunda parte. La primera parte es insumo para llegar a la segunda parte. Fíjense que es tan importante el teorema que el teorema tiene una doble demostración y va a tener dos enunciados. El primer enunciado nos dice, si f es una función continua en un intervalo cerrado a b, entonces la hipótesis, fíjense que nos dice, f es una función continua en un intervalo cerrado, entonces acá viene la tesis. La función a de x definida como un área se puede hallar como la integral entre a y x de una función f de t diferencial t. Esta función área es una función que es continua en el intervalo cerrado a b, por la definición de que era continua la función original. Tiene la característica de ser una función derivable y fíjense lo importante de acá. Acá está la parte fuerte del teorema. La derivada de esta función área es igual a la función que queremos nosotros analizar. Es decir, esa función con la cual nosotros vamos a trabajar. Sin meterme en la demostración, lo que va a ser la primera parte de la deducción del proceso lógico para llegar a esta tesis es partir de un área que nosotros queremos calcular cuánto vale su valor. Nosotros sabemos que esta área de la cual nosotros queremos calcularle el valor es un área finita, es un resultado, no sabemos cuánto vale, pero lo podríamos aproximar mediante suma de Riemann. O tomar límite cuando n tiende a infinito a esa suma de Riemann. Lo que ocurre acá es que esta área es un área que tiene un cierto tipo de curvatura en su cara superior. Por lo tanto, el teorema fundamental de cálculo viene a resolver el problema de no tener que calcular ese límite doble que veíamos hace un rato. ¿Qué nos va a decir en la primera parte? Esta función área la vamos a construir como un área menor que va desde a hasta x, de una función f de t diferencial t. Esto es una integral definida. A medida que el x vaya cambiando, el área irá cambiando. Por ejemplo, si el valor de x está acá, el área irá desde a hasta x. Y será este pedacito, de acá, esta parte. Si el valor de x se amplía para acá, el área será un valor más grande. Lo que demuestra en la primera parte del teorema fundamental del cálculo, que no va a ser una demostración, ya les digo, para el parcial, lo van a tener que estudiar para el final, es que si yo derivo esta función área, lo que voy a hallar por resultado es la función f de x, es decir, la función que me está interesando. Construyo o trabajo de manera auxiliar con una función f de t para construir la función área y hallo que la derivada de esa función área no es otra cosa que la imagen de x, es decir, la altura de este puntito de acá. Eso es lo que llega la primera parte de la demostración. Y la segunda parte de la demostración, que es la que ustedes van a aplicar en el práctico, nos dice que si una función f de x es continua en un intervalo cerrado, y f es cualquier antiderivada, es decir, cualquier primitiva de f, esta f mayúscula, entonces la integral entre a y b de f de x diferencial x va a ser igual a la primitiva evaluada en lo que vale b menos la primitiva evaluada en lo que vale a. Dicho de otra manera, lo que les expliqué al principio, el incremento en los valores de imágenes que tiene la función cuando paso desde a hasta b. ¿Se entendió esta parte, chicos? Sí, sí. Bien, déjenme un minutito, cambio los auriculares porque me está saltando justo el mensaje que me estoy quedando sin audio.
A ver ahí si me escuchan. Sí, sí, se Sí, escucha. Juan. Perfecto. Y yo ahí los estoy escuchando. Continúo entonces. Cosa que no se pierda nada de la demostración. Lo importante que ustedes tienen que manejar acá entonces es esto. Que cuando uno integra mediante una integral definida, una función f de x, y definimos intervalos de integración, si esta función es una función continua, lo que estoy hallando producto de calcular una integral definida es el incremento absoluto que ocurre en la primitiva cuando paso desde a hasta b, es decir, el cambio en el valor de imagen cuando paso desde x igual a hasta x igual a b. Cuestiones a tener en cuenta. Fíjense que el teorema fundamental del cálculo lo que nos dice es, vos vas a calcular una integral definida. ¿Cómo se calcula una integral definida en términos de los pasos matemáticos que ustedes van a utilizar en la práctica? Lo primero que tenés que saber es que si f es una función continua, su primitiva va a ser una función continua. ¿Cómo vas a escribir la primitiva? Y la vas a escribir como su familia de primitivas. No va a haber una en particular, sino va a haber infinitas. Entonces, a la primitiva la denoto con f mayúscula y le sumo una constante. Esto es lo que vimos el otro día en la unidad número 4. Hay un proceso de integración. Luego, a esa familia de primitivas vos la vas a evaluar en el extremo superior y le vas a restar la primitiva evaluada en el extremo inferior. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con la constante de integración? Con esa constante c que el otro día dijimos hay que prestarle atención cuando una integral es una integral indefinida, porque siempre hay que agregar esa constante de integración. Ahora, ¿qué nos pasa con la constante de integración en una integral definida? Se cancela. Se cancela. Se anulan. Claro, se terminan cancelando. ¿Por qué se cancelan? Porque Porque aparece uno es sumando. positivo y Esto es Exacto, negativo. porque una es positiva y la Y la otra otra es es negativa. negativa. la otra es negativa. Por lo tanto, fíjense que lo que está haciendo el teorema fundamental del cálculo es decirnos, vos no te preocupes por cuánto valía la constante de integración en una integral definida. Porque de alguna manera cuando evalúes la función primitiva en el extremo superior y en el extremo inferior del intervalo de integración, se terminan neteando el efecto de esa constante. Y fíjense que esto que tienen escrito acá es una manera más amplia de escribir que la integral definida no es otra cosa que la primitiva evaluada en b menos la primitiva evaluada en a. Esto, si bien parece algo muy sencillo, es lo que termina estableciendo la regla de Barrow. Regla de Barrow, que es una consecuencia que se deriva en términos prácticos de la aplicación del teorema fundamental del cálculo. ¿Cuál es la consecuencia? La constante de integración no tiene ningún peso en el cálculo de la integral definida. ¿Por qué no tiene ningún peso? Porque fíjense que esta constante de integración hacía las veces de un desplazamiento vertical en la función. Si la función se desplaza hacia arriba o se desplaza hacia abajo, el área que yo estoy calculando entre A y B siempre va a ser la misma, siempre y cuando la función, pensémosla, sea una función continua y positiva, que son las condiciones a partir de la cual se ha definido este teorema. Avanzo con una última parte y ya vamos con la parte práctica. ¿Querés, Mati? ¿Cómo vamos a calcular áreas de funciones en particular? Yo les hice un comentario diciéndoles que si uno iba a calcular una integral definida, la integral definida tenía que ser positiva y continua dentro del intervalo de análisis. Porque en realidad, que si la función era una función positiva, entre un intervalo cerrado a b, el cálculo de la integral definida me iba a dar el resultado de esta área. En general, yo lo que tenía que hacer es la integral entre a y b de f de x diferencial x y aplicar lo que es el teorema fundamental del cálculo. ¿Es una función continua y positiva? Sí, es continua, cumple la hipótesis del teorema fundamental del cálculo, por lo tanto, lo que voy a obtener por resultado va a ser el resultado de esta área. ¿Cómo lo voy a obtener? Calculo la primitiva
A la primitiva la evalúo en el extremo superior, le resto la primitiva evaluada en el extremo inferior y producto de haber hecho una integración y una resta, calculo el área de cualquier función que cumpla esta condición, ser positiva. Si el área fuera si la función fuera negativa, el área no podría ser negativa. Entonces, ¿cómo calculo el área? Fíjense que al calcular un área con una función positiva, la región que queda definida queda por encima del eje de las X. Entonces, lo que uno hace normalmente, por más que no lo explicita al calcular esta integral, es hacer la diferencia entre la función que va por arriba y la función que va por debajo, esta función pensada en color azul, que no es otra cosa que el eje de abscisas. ¿Qué ecuación tenía el eje de abscisas? A ver si se acuerdan, chicos. Matemática 1, cuando estamos trabajando con función constante. Es igual a C, a la constante. ¿Y igual a cuánto? ¿O x igual a cuánto? Perdón, no te escuché. Se me cortó en esa parte. Al valor de la constante. Pero era y igual a c o x igual al valor de la constante. Fíjense, yo quiero una recta que sea horizontal. No, x igual al valor de la constante, que ahí sería 0 si fuesen sobre el eje. Claro, pero si uno tomaba x igual al valor de la constante, era vertical la recta. Es y igual al número que me interesa. Es y. Bien, y vale 0 porque es el eje de las x. Entonces, si yo a esta función le resto la función que viene por debajo, que es restarle 0, el cálculo va a ser el mismo. Por eso la integral definida de esta manera representa un área. Pero cuando la función viene por debajo, yo siempre voy a tener que hacer esta resta. ¿Cuál es la función que viene por arriba menos la función que viene por debajo? Entonces, al hacer ese proceso, pensémoslo. La función que viene por arriba, en este caso, es el eje de las x. ¿Cuánto vale la ecuación del eje de las x? Y igual a 0, dijimos. Entonces haríamos 0 menos la función que viene por debajo. Entonces, para que esto sea un área, lo que tengo que hacer es hacer 0 menos la función. Al hacer 0 menos la función, es menos la función, y el signo menos lo puedo sacar para afuera por propiedades de integrales indefinidas. Entonces, si la función f de x está por debajo del eje de las x, yo adelante le pongo un signo menos. Eso es lo que nos está diciendo para poder calcular un área. Si yo no le pongo el signo menos acá, este resultado me va a dar un número negativo. Y si me da un número negativo, no va a representar un área, va a ser simplemente un número negativo, que ya voy a poderlo saber. Si le pongo un menos adelante, me va a dar por resultado esta área que estoy buscando. ¿Queda claro eso, chicos? Sí. Bien. ¿De dónde surge esto que estamos hablando? De la definición general de área entre dos curvas. No importa si yo estoy tomando que la función de abajo, esperen que vuelvo acá, sea una función constante o la función de arriba sea una función constante. Podría no ser una función constante, tener un área definida entre x igual a a, x igual a b y tener esta curva que va por encima y esta curva que va por debajo. Fíjense que la curva que va por encima, esta curva llamada f, tiene siempre imágenes más grandes que la curva que va por debajo. Por lo tanto, la f de x es mayor que la g de x en el intervalo que estamos analizando. ¿Y cómo vamos a hallar ese valor de área que queremos calcular? Lo vamos a hacer de la misma manera que hicimos recién. La integral entre a y b de la curva que va por encima, que es la f, menos la curva que va por debajo, que es la g. ¿Y cuánto nos va a dar esto? Bueno, si yo desgloso esta integral, hay una propiedad de las integrales indefinidas que nos dice que si uno tiene una suma o una resta de integrales, o una suma o una resta de funciones, yo la puedo descomponer en suma o resta de integrales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Calcular la integral entre a y b de f de x diferencial x. Esta integral
Si la F es positiva o no, chicos, acá, en este intervalo. Sí. Ahí. Bien. ¿Qué área está calculando la integral entre A y B de f de x diferencial x? Toda esta área que aparece acá. ¿Alcanzan a darse cuenta que va a calcular toda esta área? ¿O quieren que profundice por qué calcula toda esa área? No, sí, Todo porque el toma área. desde todo el área, porque toma desde el inicio, ¿no? Y Toma, tomábamos ¿desde dónde? ¿Cuál desde es el la eje de base la siempre? X, el eje de las X la base, y la Ujú. altura es el valor de la función en cada uno de los puntos que tomamos. Tal cual, es así, o sea, Entonces es el lo que área del... calculábamos hoy. Exacto, siempre es el eje de las X. Si la función es positiva, la base siempre va a ser el eje de las X. O sea que va a ser todo esto. Pero esta área es más grande que esta otra. Y yo quiero calcular esta área que aparece acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta área? Me Restarle el dice, área de G. exacto, Estar el área restarle de el G. área debajo de G de X y por encima del eje de las X. Entonces, al hacer esta resta, esta área es la integral entre A y B de G de X diferencial X. Si yo a esto le resto esto, lo que obtengo es el área entre dos curvas. Dos curvas cualquiera. ¿Se entendió ese proceso? Sí. Sí, Bien. sí. Fíjense que, y yo con esto ya cierro la teoría. Si esta área en vez de estar por encima del eje de las X, hubiera estado por debajo del eje de las X o hubiera estado encima del eje de las X, una parte por arriba y una parte por debajo, yo aplicando este procedimiento de curva de arriba menos curva de abajo en la construcción de la integral definida, me generaría siempre el mismo valor de área. Piensen que si yo pudiera agarrar esta figura y desplazarla hacia abajo, desplazarla más hacia arriba o desplazarla debajo del eje de las X, el área siempre sería la misma porque es la misma figura. Eso queda claro, que si yo la muevo hacia arriba, hacia el costado, hacia arriba del eje de las X, debajo del eje de las X, la figura sería la misma. ¿Alcanzan a darse cuenta de eso? Sí. Bien, por Sí, lo sí, profe. tanto, el área sería la misma área, la que estaría calculando. Y haciendo el proceso de curva de arriba menos curva de abajo, eso lo que nos permite definir es esta área. No me importa dónde esté ubicada. Eso es el resultado fuerte del cálculo de área entre dos curvas. Yo haciendo este proceso siempre voy a llegar a garantizar que estoy calculando un área a través del cálculo de una integral definida. Les hago una consulta. Si esa figura que parece un pez, Ujú. en vez de tenerla en el primer cuadrante, la tuviéramos en el tercer cuadrante, ¿el área sería la misma o sería otro el resultado? ¿Recuerdan los cuadrantes del De un sistema de plano. ejes, no? No, el área sería Claro, la sería la misma porque misma. seguiría valiendo, teniendo el mismo valor. Ujú. Ujú. Lo Bien, que les eso es lo dice que le el... decía Juan. Llevemos Claro, esa habría que. figura a cualquier parte del plano, el valor del área que encontremos va a ser el mismo. Exacto. Y no importa que lo movamos horizontal o verticalmente, o sea, los desplazamientos que yo pueda aplicarles a las funciones siempre y cuando sea el mismo desplazamiento, me va, y obviamente que desplaces, en el caso de ser, en el caso de ser un desplazamiento horizontal, cambie el intervalo, mueva el valor de A para acá y mueva el valor de B para acá. Cuando lo corría el área para la derecha, el resultado va a ser el mismo. Si el área lo corre hacia la izquierda, el resultado va a ser el mismo. Eso es un resultado muy fuerte dentro de la matemática, porque uno cree que el área va a cambiar y en realidad el área no cambia porque la figura es la misma y el proceso de cálculo va a ser el mismo. Tienen preguntitas de esas hechas dentro del cuestionario que les hemos armado. Lo que ¿Querés te cambia continuar es vos, el Mati? valor de imagen, ¿no, profe? Nada más. El área es siempre igual. Exacto. Va a cambiar el valor de imagen de la función. Exacto, es así. ¿Querés continuar vos, Mati, con algún práctico?
ahí estás compartiendo vos ahora. ¿Van entendiendo, chicos, lo que es esta unidad? Sí, profe, por ahí Sí, pregunto profe. una cosa que es obvia, pero me lo perdí en algún momento. En la fórmula esta del cálculo de área entre dos curvas, el dx final, ¿qué es lo que me explica? ¿Qué es lo que me indica? Bueno, al igual que ocurrió en las integrales indefinidas, en las integrales definidas, el diferencial lo que te está diciendo es respecto de qué variable vas a integrar. ¿Cuál Ah, es tu ok. variable independiente? Ah, O sea que lo que te está diciendo que x es tu variable independiente. Y la función primitiva que vos vas a hallar va a depender de x. Eso es lo que te está diciendo la expresión. correcto, sí, sí, básico, perfecto. Bien, Gracias. no, de nada, Martín. Por lo tanto, cualquier otra letra o variable que aparezca en la expresión, ¿cómo debe ser considerada? Una constante. Claro. Como una constante. Perfecto. Bueno, vamos a ver un par de prácticos, así le vemos aplicación no, todavía no aplicación económica, pero vamos a ir viendo cómo se calculan estas áreas a través de las integrales definidas. Vamos a la actividad número 2, que nos dice calcula una de las siguientes integrales definidas. Cada una, perdón, de las siguientes integrales definidas. Vamos a ver el inciso A. Tenemos que calcular la integral definida en el intervalo que va desde 2 a 5 de f de x, que es igual a ¿qué? A 3x al cuadrado menos 2x más 3. Diferencial de x, lo cual nos dice que tenemos que integrar con respecto a la variable x, ¿no? Lo que hablábamos recién. ¿Qué es lo primero que ustedes harían? ¿Cuál es el primer procedimiento o cálculo que creen que tenemos que hacer? ¿Qué nos dice el teorema fundamental del cálculo? Que lo vimos Habría que recién averiguar con Juan. habría que averiguar Buscar el cuánto valor vale los valores de la función. Los valores de cuánto vale f en 2, en 3, en 4, en 5. Claro, lo claro, que los nos valores, dice los extremos. el teorema fundamental del cálculo es que esta integral definida de esta función, f de x minúscula, llamémosle, es igual a la diferencia de imágenes ¿de qué? De la primitiva de esta función. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es integrar esta función y calcular su primitiva. Repasamos lo que vimos en la unidad número 4. ¿Cómo hacemos para integrar esta función? ¿Recuerdan Habría cómo que, integramos esta función? ¿Qué procedimientos teníamos para integrar una función? Institución, partes, inmediata. ¿Cuál Inmediato, utilizarían? puede ser inmediato. Bien, bien, inmediata. ¿Cómo integramos entonces esa función? 3 por x al cubo dividido 3 Bien, Ujú. menos 2 por x al cuadrado dividido 2 Bien, sí, más 3x y diferencial de x. perfecto. Eso es lo que acabamos de hacer, calcular la primitiva de esa función que tenemos en el integrando. Mati, un ¿Qué es lo- comentario para María. Sí, Fíjate, María, que cuando vos ya integras el diferencial de x desaparece, porque vos ya estás hallando la primitiva. Sí, 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 ujú. es más c. O sea, es de última más c lo que se pone si uno quiere. Podríamos poner el más c, pero como vimos recién, después de esa constante integración se cancela. Entonces no tiene sentido colocar la constante integración. Calculamos la primitiva y ¿qué tenemos que hacer ahora Y con evaluarla esa primitiva? en 5 y en 2. Bien, Y después, calcular la diferencia de la primitiva evaluada en el extremo
superior menos la primitiva evaluada en el extremo inferior. O sea, la primitiva evaluada en 5 menos la primitiva evaluada en 2. Ahí lo que hicimos es aplicar un procedimiento para simplificar esta expresión. Solamente eso. Evaluamos la primitiva para cuando x vale 5 y evaluamos la primitiva para cuando x vale 2. ¿Sí? Hacemos la diferencia y eso nos da un resultado igual a 105. ¿Qué es ese 105? ¿Cómo lo vamos? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Qué unidad de medida representa ese 105? El Valor de área integración. de la superficie. Bien, el área, lo vamos a llamar unidades de Unidades de área. medida, de área. Sí, unidades de área. Bien, Y si lo tenemos especificado en el tema, digamos, en el ejercicio, si nos dice alguna medida, le ponemos esa medida o le ponemos unidades de área igual. cuando trabajemos con ejercicios de aplicación, ustedes ya van a ver cuando en la clase que viene veamos el excedente del consumidor, el excedente del productor, ya vamos a trabajar ahí con una unidad de medida diferente. Pero cuando estemos trabajando con ejercicios genéricos, le decimos 105 unidades de área. ¿Sí? Así como cuando en un ejercicio en el cual no le damos la moneda, ustedes debían responder 1.500 unidades monetarias, sin saber si eran pesos, dólares, reales, lo responden de manera genérica. Acá también, unidades de área. ¿Sí? Un comentario, Mati, ahí. Uno le puede Sí. poner unidades de área porque hay una particularidad dentro de la función que estamos integrando. La función 3x al cuadrado menos 2x más 3 es una función positiva Ujú. en el intervalo 2, 5. Si tienen la duda de que es positiva, la grafican a la función y está por encima del eje de las x. Si la función tuviera aunque sea una partecita por debajo del eje de las x en el intervalo 2, 5, ahí diríamos directamente 105 y no le diríamos unidades de área, la dejaríamos así nomás. Ujú. Bien. Eso es una cuestión a tener en cuenta. Bien, pruebo primero que sea positiva la función. Es positiva dentro del intervalo, la defino como unidades de área. Perfecto. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No. Vamos a resolver el inciso C. Ahora tenemos que calcular la integral definida en el intervalo que va de 0 a 2 de la función x al cuadrado por e elevado a la x al cubo diferencial de x. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Integrar. Tenemos que Integrar otra integrar vez. esa función. Bien. ¿Qué método de integración utilizarían? ¿Podemos aplicar inmediatas? Creo que no. No, porque hay una multiplicación Hay un producto ahí. de productos. Bien. Pasemos al siguiente método en complejidad. ¿Se acuerdan que teníamos una serie de recomendaciones que les habíamos dado? Empezaban con inmediatas. Después, ¿a qué método iban? Sustitución. Bien. ¿Qué les decía el método de sustitución? ¿Qué tenían que buscar dentro de esa función que están en el integrando? U era lo que había que buscar Una, el U, reemplazarlo por una U, Ujú. algo de eso era. pero uno de los dos ¿Sí? tenía que ser la derivada del otro, algo así era, no me acuerdo bien. Sí. Bien. Uno o al menos una parte del factor debía ser la función y el otro la derivada. ¿Sí? En esta función que ustedes tienen integrando, ¿es posible encontrar ese u y ese diferencial de u?
¿Hay algo que se aproxime a ser la derivada de otra parte de ese integrando? Miren los exponentes que tenemos. Sí, el e a la x a la 3 podría llegar a ser de alguna forma el de x a la 2, porque es más grande el x a la 3. Olvidémonos del e. Vamos al x al cubo. Es la derivada de x al cuadrado sería la derivada de x al cubo, se aproxima. Bien. Si yo defino a u como x al cubo, ¿cuál es el diferencial de u? 2x. Fíjate, Mati, que 3x quedó al cuadrado. tapado un poquito. Sí. Déjenme que... La pantalla, a ver. Bien. Ahí vuelvo a compartir. Ya. Ahí está, ¿no? Sí, ahí se ve bien. Ahora se ve bien. Si defino a u como x al cubo, ¿cuál es el diferencial de u? 3x al cuadrado, diferencial de x, Diferencial ¿no? de x. La derivada Sí, de x al cubo es 3x al cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? sí, Sí. sí. Yo tengo ese 3x al cuadrado, tengo el 3x. No, solamente Tengo me X al quedaría el cuadrado. x al cuadrado diferencial de x. Por lo tanto, puedo despejar ese 3x y escribir diferencial de u dividido 3 es igual a 3x al cuadrado diferencial de x, ¿no? Y ahora sí puedo sustituir. Puedo decir que e elevado a qué? A la u, a qué es igual por diferencial de u dividido 3. ¿Se entiende cómo sustituir? Sí, sí. Sí. Esto es todo unidad 4. Acá lo que hacemos es aplicar los métodos que vimos en la unidad 4. ¿Sí? En algunos ejercicios podremos aplicar inmediatas, en otros un poco más complejos vamos a tener que ir a sustitución o ir a partes. Una vez que sustituí, ¿qué tengo que hacer? Integrar. Integrar. ¿Con respecto a qué variable voy a integrar ahora? A U. A A u. u. Bien. ¿Cuál es la integral? ¿Cómo integro eso? Puede salir 1/3 y la integral de E a la U es E a la U. Bien. Ese 3 que tengo dividiendo lo puedo escribir como un tercio. ¿Sí? ¿Quieren que lo veamos en un Word? Eso para que... Bueno, ya lo tengo acá. Cópiate si querés y le pones un paso más ahí en el mismo Power. ¿Sí? Ah, en el mismo Power, bueno, Entonces ya ahí le queda a los ya nos chicos. queda. Están viendo, chicos, que nosotros les subimos todos los videos a Google Drive, que se los estamos acomodando, todas las presentaciones, tienen todo ahí dentro de esa carpeta compartida para que les sea más fácil poder organizar el estudio. ¿Están consultando desde ahí los videos? Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, sí. Y los Bien, Power también. porque están los Power. Ahora le vamos a subir la resolución de la unidad número 4 y posiblemente mañana ya el resultado de la actividad grupal 3 para aquellos que han realizado esa actividad. Ujú. Bien, Perfecto. les decía, este 3 lo puedo escribir como e elevado a la u por diferencial de u por un tercio. ¿Qué puedo hacer con este un tercio?
Pasemos propiedades de integración. Lo saca afuera de la integral. Lo puedo colocar acá. Sí. ¿Sí? E integro e elevado a la u diferencial de u. ¿Cuál es la integral? A la U. La primitiva. E elevado a la u. ¿Sí? Por lo tanto, me queda 1/3 por e elevado a la u. 1/3 por e. ¿Y cuánto valía u? X al X cubo. al cubo. Esto X lo al podría cubo. agregar un paso más. X al cubo. Acá en vez podría tener en vez de x al cubo u y agregar un paso más en donde vuelvo a sustituir. Acá ya hice la sustitución nuevamente. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí. Sí. Una vez que hallé la primitiva, ¿qué teníamos que hacer? Evaluarla en 0 y 5, creo que era. Evaluarla Ah, no, en 0 y en 2. en los extremos del intervalo. Sí. Yo tendría que hacer sería, vamos a reemplazar este 8. Acá, ¿cómo sería? X elevada a qué valor? A 2 A 2. o 0. No, perdón. 2 elevado a qué el 2. A la X. No, a la 8. Al cubo. O sea, Claro, sí, X sí, perdón. lo reemplazo por Claro. 2. Entonces va a ser 2 al cubo. ¿Sí? Menos Lo mismo, pero el 0 elevado al Vamos a cubo. ver. Con 0. todo esto, lo vamos a enfocar entre paréntesis. Y acá que tendríamos 0 elevado al cubo, ¿no? Sí. Sí. Analicemos el segundo término. 0 al cubo, ¿cuánto es? 0. 0. E E elevado a la 0, 1, 1. 1. ¿Sí? 1 menos 1, 0, 0. 0. Por 1/3, 0. 0. 0. 0. 0. Por esto no teníamos esa resta. Estaba directamente escrito de esta forma. Sí. Evaluamos este 1/3 por e elevado a la 8 menos 1 y nos da como resultado 993,32. ¿Sí? En este caso, ¿cómo son las funciones e al cuadrado y e elevado a la x? ¿Son positivas, negativas? Positiva. Son positivas en este intervalo. Por lo tanto, podríamos definir este valor como unidades de área. Pero bueno, si lo dejan así, está bien, no hay problema. ¿Queda claro cómo resolvemos las integrales definidas? Calculamos la primitiva y hacemos la resta de imagen de esas primitivas evaluadas en los extremos de integración. ¿Alguna duda? Los No, métodos de profe. integración. Bueno, sí.
Es importante saber integrar, porque si no saben integrar, después no van a poder resolver. De hecho, Eh, la complicación en la última parte de la materia se da con saber integrar, no en esta parte que estamos viendo hoy, que es dentro de todo sencillo. Es, si sé integrar, tengo que hacer después una resta, no hay otra vuelta. Ah, ujú, así es. Bueno, vamos a ver otro ejercicio. Vamos a la actividad 3. La actividad 3 nos dice, escribe sin calcular una integral definida que indique el área de la región en color. Después el inciso B nos pide calcule las integrales definidas planteadas en el inciso A. Si tuviéramos que calcular el área que está en color celeste, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué vieron con Juan? Tendrían que calcular la integral de esta función, calcular la primitiva de esta función, menos g de x, que en este caso, ¿cuál sería g de x? La constante y igual a 0. igual a cero. Sí. Integramos y evaluamos esas primitivas en los extremos de integración. ¿Cuáles serían los extremos en este caso? 1 y Cero y 0. uno. A sería igual a 0 y B sería igual a 1. ¿Bien? ¿Cuál es el procedimiento entonces? ¿Cómo resolvemos esta integral definida en el intervalo de integración que va desde 0 a 1? ¿Qué tendríamos que hacer? Sacar la integral de esa función y primitiva. evaluarla en esos puntos, ¿no? Para calcular el área, lo que hacemos es calcular la integral en el intervalo que va de 0 a 1 de raíz cuadrada de x menos 0. ¿Sí? Sí. Ujú. Sí, sí. De vuelta, vamos a métodos de integración. ¿Cómo Sí, sería integramos la ese? integración de la raíz cuadrada de x, la integral de la raíz cuadrada de x. Sí, ¿cómo lo integramos? La reescribimos como x a la 1/2. A la x bien, sí. Bien, la reescribimos como x a la 1/2 y qué propiedad Y ahí podemos aplicamos. hacer inmediata. Perfecto. Tenemos un x elevado a la n. Ujú. A la x la reescribimos como x a la 1/2 y resolvemos aplicando inmediata. ¿Sí? ¿Qué hacíamos? Le sumábamos 1. Uno a la potencia, al exponente, digamos, de la función, y ahora era Sí, sobre la. Y el y lo otro al n. dividíamos Y lo dividimos por por ese n por más 1. eso y medio, sería en este caso. Sí. ¿Por qué tengo acá x elevado a la 3 medios por 2 tercios? ¿Por qué tengo este 2 tercios? Porque queda dividiendo, o sea, Porque queda cuando, x sobre. sí, perdón. Y si lo reescribís, te quedaría x 2/3 por x a la 3/2. Exacto. Bien. Todos se dan cuenta que este 2 tercios que tengo acá lo podría tener escribiendo en el denominador como 3 medios. O sea, podría tener x elevado a la 3, sí, a los 3 medios dividido 3 medios. Ujú. Lo puedo reescribir de esta forma multiplicándolo por 2 tercios. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, sí. Sí. Perfecto. Una vez que integré, evalúo la función en los extremos 1 y 0. Hago el cálculo y esto me da como resultado
2/3. Denme un segundito que prendo la luz. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, profe. Bien, vamos al siguiente. Tenemos que hacer lo mismo. Primero escribir cuál es la integral y luego calcular el área. Díganme ustedes, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Usamos el método de sustitución. Sí. Bien, primero identifiquemos cuáles son las funciones que intervienen. Claro, sería lo mismo que el anterior. F de X sería bueno, la función que está ahí y G de X sería Sí. igual a 0. Bien, anteriormente hicimos f de x menos g de x, que g de x era la función y igual a 0. Ahora, ¿vamos a hacer lo mismo? Sí, yo haría, se haría lo mismo, nada más que la función, después el resultado tenía que ser negativo, porque como está todo por debajo del eje de la X, va a quedar negativo para que algo así era. Bien, pero No ¿por se qué queda hacía negativo? G. Sería G de X menos F de X y el menos adelante. Bien, perfecto. Nosotros Claro. siempre tenemos que ver cuál es la imagen, cuál es la función que está por encima en el intervalo que vamos a integrar, ¿sí? Acá tenemos dos funciones, f de x, que es igual a la función que tengo en color azul, cuya expresión es x menos 2 al cuadrado menos 4. Y tengo otra función que es y igual a 0, que es la constante esta que tengo en color rojo. En el intervalo que va de 0 a 4, ¿qué función está por encima o qué función tiene mayor imagen? G de X. G de x. Por lo tanto, vamos a hacer g de x menos f de x. Y ahí me da negativo. Claro, acá esto está al revés, pero lo que tendremos que hacer es g de x menos f de x. Cuando hacemos ese cálculo, el resultado va a ser un valor negativo, ¿sí? Los intervalos de integración son 0 y 4. Bueno, acá, claro, se cambió. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar g de x a esta función. Sí, le podés poner directamente g de x para que te coincide con la resolución. Ahí está. Acá f de x es igual a 0 y g de x es igual a x menos 2 al cuadrado menos 4. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Ahora integrar. Bueno, Integramos ahí por sustitución, ¿no? ¿cómo podemos integrar esa función? Si yo hago cuadrado del binomio ahí en X menos 2 al cuadrado, ¿está mal? No, no está mal. Yo haría Se eso. puede hacer. Primero haría eso. De hecho, el procedimiento que utilizamos acá es distribuir ese cuadrado a través del cuadrado de un binomio. ¿Qué nos decía el cuadrado de un binomio? Al El cuadrado primer más término al cuadrado menos 2 2 por A por veces B. el primero por el segundo menos... El segundo al cuadrado. Bueno, sí, sí. Bien, este es el desarrollo del cuadrado de un binomio. Ahí va. Puedo simplificar el 4 con el menos 4 que tengo afuera del cuadrado del binomio. Por lo tanto, me queda menos, y todo entre paréntesis, x al cuadrado menos 4x. ¿Cómo integro ese menos x al cuadrado menos 4x? Y x al cuadrado sería el u y el Ahí está. otro el diferencial de u. ¿Es necesario hacer eso? No, podemos usar Puede ser inmediato. inmediata.
Puede ser inmediata, ¿no? ¿Puedo usar Ah, inmediata? tienes razón. Sí, sí. Un comentario, Juan. Para aplicar sustitución, la operación principal tendría que ser un producto, una multiplicación o Ujú, una división, que vos la podés escribir como multiplicación. Ahí tenés sumas de dos términos. Por lo tanto, lo que claro, tenés que tratar de ir es directamente a integración inmediata. así es. Perfecto. Perfecto, gracias. De nada. ¿Cómo integro esa función? Sería x a la 2 más 1 sobre 2 más 1. Sería x a la 3 sobre 3. Ujú. Ujú, Menos 4 por x a la 2 sobre 2. Menos 4 sí. por x sobre 2. ¿Por qué menos 4? Nosotros acá tenemos un signo negativo, por lo tanto podemos reescribir todo esto como menos x al cuadrado más 4x. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sacamos este signo que tenemos adelante del corchete o del paréntesis y lo reescribimos ya de esta manera. Y ahora sí integramos. Esto podríamos simplificar algo en esta expresión. El 4 con el El 2. 4 con el 2. Con el 2. Ujú, bien. ¿Y lo que hacemos ahora? Evaluamos esa primitiva Ujú. en x igual a 4. Hacemos el cálculo y eso nos da como resultado 32 tercios. ¿Sí? Ustedes ven que el procedimiento es siempre el mismo. Tenemos dos funciones o dos curvas y para calcular el área hacemos siempre la resta entre la función que se encuentra por encima y la función que se encuentra por debajo. Integramos y evaluamos las primitivas en los extremos de integración. Profe, Sí, yo me perdí, se me cortó un ratito el internet y me perdí en esa parte de restar las funciones. No, creo que no vi esa parte directamente porque se me cortó. bien. Lo que les decía es que para calcular el área, que está entre dos funciones o entre dos curvas, siempre vamos a hacer la resta entre la función que se encuentra por encima y la función que se encuentra por debajo. Bien, si en este caso la función de color azul es g de x y la función de color rojo es f de x igual a la constante 0, ¿cuál está por encima de esas dos funciones en el intervalo de integración? La roja, La la roja, f de x. Por lo tanto, vamos a hacer f de x menos g de x. ¿Sí? De esa forma vamos a calcular esta área. ahora Eso es sí, lo que les dije. sí, sí, gracias. Un En todos los comentario, ejercicios. Mati, respecto de esta Sí. actividad. Fíjense que cuando uno va a hacer el último cálculo, es decir, calcular el incremento absoluto, evaluando la función primitiva en el extremo superior menos la primitiva en el extremo inferior, cuando uno integra una función polinómica, por ejemplo, menos x al cuadrado más 4x, su primitiva va a seguir dependiendo de x, va a ser un polinomio de grado mayor, un polinomio de grado 3 en este caso, pero que no tiene Ujú, ninguna constante siendo sumada o siendo restada. Tengo toda una expresión cuyos términos dependen de x. Por lo tanto, si lo tengo que evaluar cuando x vale 0, la imagen de esa función va a ser 0. Es una forma ujú, de ir acelerando parte de los cálculos. Cuando uno hace curva de arriba menos curva de abajo, si esa resta me queda una polinómica, la primitiva es una polinómica, y al aplicar regla ujú. de Barrow, si en uno de los extremos hay un 0, la imagen va a dar 0. Por eso acá en la resolución simplemente evalúa en 4 y no evalúa en 0, porque si lo evaluamos en 0, el resultado va a ser 0.
Ujú. Claro, No en todas todas las las actividades que funciones, vimos, claro, las funciones pasan por el el origen. x igual a 0. Si esta función estuviera desplazada hacia la derecha, deberíamos calcular la imagen de la primitiva en el intervalo inferior. Supongamos que la función pasara por x igual a 1 y x igual a 5. Ujú. Tendríamos que evaluar la primitiva en 5 y restarle la primitiva evaluada en 1. Acá como pasa por 0 y el resultado de esa integral evaluada en 0 es 0, no hacemos el cálculo. Pero eso es importante lo que les acaba de decir Juan. Porque evitan tener que hacer cálculos o saben cuánto le tiene que dar, aunque sea el valor de imagen. Y ya Ujú. que estamos, aprovecho el comentario que hiciste. Fíjense que Mati les dijo, ¿qué pasa si yo tengo la misma área desplazada una unidad hacia la derecha? Entonces integro entre 1 y 5 en vez de entre 0 y 4. ¿Cuánto me va a dar el resultado de esa área? Si yo corro toda esa región marcada en color verde, una unidad a la derecha. Lo mismo, 32 Lo tercios. mismo. Tiene que dar lo Ah, no. mismo, 32 Bien, tercios, exacto. por la amplitud. Por más que uno lo corra hacia el costado al área, es la misma área. Ujú. Y si hago el mismo proceso, pero corro la función una unidad hacia la izquierda, de nuevo me tendría que dar 32 tercios. Así es. Lo que yo no sé acá, Mati, si te falta mostrar que estos son unidades de área. Unidades de Exacto. área. Sí. Porque lo que estamos calculando es el área entre dos curvas. Entonces, a eso lo vamos a denominar unidades de área porque no tenemos ninguna unidad de medida todavía. Así es. ¿Alguna duda, chicos? No, profe, perfecto. Bueno, vamos a la última actividad. Tenemos que calcular ahora el área que está marcada, está sombreada de color verde. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo la calcularían? Y no sabemos ninguna de las dos funciones. Sí, tenemos que f de x es igual a 3x al cuadrado y vamos acá. Bueno, y esta f sub 2 de x es igual a menos x más 4. Tenemos esas dos funciones, son dos funciones diferentes. Ya le vamos a cambiar el nombre. A ver, vamos a cambiarle, vamos a llamarle t de x. Tendríamos que hacer el t de x menos el f de x, porque toma valores más grandes, ¿no? A ver, tenemos el área esta, se encuentra Tenemos que sumar las dos comprendida de arriba. entre esas dos funciones. Tenemos que sumar las dos de arriba, sería. Por ahí va. ¿Qué Y, tenemos que sumar? y f de x Las áreas. en 3 al x al cuadrado más menos x más 4. Si me Bien. permiten, yo le hago un comentario para darse cuenta cómo pueden resolver esto rápidamente. ¿Cuál es el intervalo de integración? ¿De dónde a dónde tengo que integrar? ¿En qué valores de x? ¿De 0 a 4? De 0 a De 4. 0 a 4. ¿Bien? Entre 0 y 4, ¿la función Ujú. f siempre se encuentra por encima de la función t? No. Bueno, No. entonces un punto a tener en cuenta. Para alguna parte me va a servir la función f y para otra parte me va a servir la función t. Y ahí ya creo que les dimos la resolución rápida para ver qué se puede hacer. Hay que hacer por segmento, ¿no? Esta área que tengo de color verde, yo la podría dividir en dos Bien, los o más rectángulos. áreas. Teniendo en cuenta las funciones que tengo acá, ¿cómo harían esa división ustedes? ¿Cómo dividirían el intervalo de integración? Y de 0 a Y en 1 y De de 2. 0 a 1 a 1 con la 4. función 3x más 2.
Y de 1 a Sí. 4 la otra. Bien. Yo tomaría el intervalo que va de 0 a 1 y el intervalo que va de 1 a 4. Calculo el área de este intervalo y calculo el área de este otro intervalo. Y por último, sumo esas áreas. ¿Sí? ¿Cómo calculo el área del intervalo que va de 0 a 1? F de X menos T de X. Este intervalo que va de 0 a 1 está superiormente limitado por f de x. Inferiormente, ¿está limitado por t de x? Ah, no. No, por 0. No, está limitado por otra función. ¿Qué ecuación tiene esa otra función? Llamémosle g de x, no sé. Igual a 0. Sí, es igual a 0, una constante. Lo vimos en los ejercicios anteriores. Es igual a 0. Entonces yo puedo hacer Sí. f de x menos g de x, que es igual a 0. Y para calcular el área 2, este triángulo que tengo acá, ¿qué tendría que hacer? T de X menos G de X. Bien, perfecto. Entonces divido el área en A sub 1 y A sub 2 y sumo esas dos áreas. El A sub 1 es igual a 3x al cuadrado diferencial de x, menos, podría escribir la función que tengo acá como igual a 0, pero como es igual a 0 no tiene sentido escribirla. Y el A sub 2 a qué es igual a t de x, que es menos x más 4, menos el g de x, que dijimos que también era igual a 0, por lo tanto tampoco la escribo. ¿Qué hago ahora? Integrar. Integro esas dos funciones. Calculo esas dos primitivas. Sí. ¿Cuál es la primitiva del primer término? 3x cubo sobre 3. 3x cubo sobre 3, el 3 y el 3 se simplifican, me queda x al cubo, ¿no? Sí. Sí. ¿Alguien no me sigue hasta ahí? El 3 y el 3 se van, me queda x al cubo. Ese x al cubo lo evalúo en 1 y en 0. ¿Cómo calculo la primitiva del segundo término? Menos X cuadrado sobre 2 más 4 por X. Bien. Y a esta primitiva, ¿en qué valores la evalúo? En 4 y 1. En 4 y en 1. Miren los extremos de integración que tengo. 4 y 1. En este intervalo que va desde 1 a 4. Por eso tengo esos extremos de integración. El primero iba de 0 a 1. ¿Sí? Bueno, acá lo que hago es evaluar el x al cubo para x igual a 1. Eso me da como resultado 1. ¿Sí? ¿Qué es ese 1? ¿Qué vale 1? El área 1. El área de 0 a 1. El A sub 1. ¿Sí? Esta área que tengo acá vale 1. ¿Cuánto vale A sub 2? Esta primitiva evaluada en 4, tendría que hacer el cálculo, menos 16 sobre 2 nos da menos 8, más 16 da 8 positivo, ¿sí? Menos esta primitiva evaluada en 1.
¿Cuánto nos da esa primitiva evaluada en 1? 7 medios. ¿Sí? Por lo tanto, 8 menos 7 medios, ¿qué es? El A sub 2. Claro, El el A A sub sub 2. 2. Bien. Y por último, si a ese 8 menos 7 medios, que es el A sub 2, le sumo el A sub 1, que era 1, encuentro el área de toda mi gráfica que está en color verde. El área que es el resultado va a ser el A sub 1 más el A sub 2, que me da como resultado 5,5 unidades de área. ¿Sí? Un Sí. ¿Alguna comentario, duda? Mati. Sí. Fíjense que el área 2, chicos, responde a la forma de un triángulo rectángulo. ¿Alcanzan a darse cuenta que el área tiene la forma de un triángulo rectángulo? Sí. Sí, profe. ¿Cuál es la base de ese triángulo? 3. 3. Es 3. ¿Cuál es la altura? 3. 3. ¿Cuánto vale el área de ese triángulo? 4,5. 4,5. ¿Qué es lo que nos termina dando cuando a 4,5 le sumamos 1, que era lo que valía el área 3, nos da las 5,5 unidades de área, que era lo que queríamos calcular? Sí. Este 8 menos 7 medios es igual a 4,5. Es Ujú. el área del A sub 2. Exacto. Fíjense que también uno puede controlar que los resultados tengan coherencia conforme así puede identificar alguna área conocida, de alguna figura conocida. O sea, yo había notado Bueno, eso, que era un triángulo, se podía hacer rápido y fácil con la superficie del triángulo. Ujú. Por lo menos controlar el resultado. Y es más, por ejemplo, chicos, si ustedes vieran que la primera área era medio parecida a un triángulo y arman un triángulo con esa área, el triángulo le va a quedar un poquito más grande que el área, sub 1. Por lo tanto, si calculan el área del triángulo, les va a dar un poquito más grande que 1, que es el resultado del área 1. Esas cosas pueden hacerlas para ver si de alguna manera uno puede construir a priori el resultado de lo que tiene que dar el ejercicio y saber si lo que me está dando numéricamente tiene sentido o no. Si uno armara un triángulo para la primera parte, para la primera figura, y unimos el punto 1, 3 con el 0, 0. Fíjense que el triángulo que nos queda, cuya base va de 0 a 1 y cuya altura es 3, es un triángulo más grande en términos de área que el área 1. De hecho, si lo calculamos, la base es 1 y la altura es 3, 1 por 3, 3, dividido 2, el área nos daría 1,5. El valor más grande es 1,5, sin embargo, el resultado que hallamos es 1, entonces tiene sentido haber hallado un 1 como valor del área 1. Si esto nos diera 8, el primer resultado del área 1, y seguramente algo mal estaríamos haciendo. Esta prueba que mostramos acá va a servir cuando trabajemos con el cálculo de excedente de los productores y los consumidores, es decir, cuando calculemos áreas trabajando con oferta y demanda, por ejemplo. bien. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. No, Bueno, entonces si no hay dudas, dejamos de grabar, dejo de compartir. Yo ahí finalizo la grabación, Mati. Bueno.